bienvenido una vez más a este su canal. Yo soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto llamado Greta Wings. Y en esta ocasión estamos acá para ya comenzar con esta princesa. Y digo ya comenzar pues si está en este vídeo es porque ya ha confeccionado todo el cuerpo base y sus zapaticos. Y si aún no lo ha hecho y está interesado en confeccionarla, en la descripción de este vídeo yo les estaré compartiendo los enlaces a dichos tutoriales. Y bueno, exactamente en este tutorial estaremos realizando el cabello con su diadema o cintillo. También en la descripción de este vídeo les estaré dejando las abreviaturas que estaremos utilizando durante todo el tutorial. Y sin más, comencemos. Estaremos haciendo el cabello con hilo de color amarillo e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos. Recuerden que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ya tenemos uno, y haremos otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos otro aumento. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar y ya tendremos 2 aumentos. Y así continuaremos haciendo aumentos durante toda la vuelta. En la vuelta 3 estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 18 puntos. Comencemos con un punto bajo y seguido un aumento. Repitámoslo una vez más, un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos 2 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y terminaremos esta vuelta con un total de 24 puntos. Comencemos con 2 puntos bajos, 1 y 2 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 5 haremos lo siguiente, un punto bajo y seguido un aumento. En los siguientes puntos estaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3 y un aumento. Y esto mismo, 3 puntos bajos y un aumento lo repetirán 4 veces más y antes de finalizar la vuelta regresaremos para hacer los 2 puntos bajos que nos van a quedar para terminar. Y como les había dicho antes, nos habrán quedado 2 puntos para terminar esta vuelta y haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Hemos terminado esta vuelta 5 con un total de 30 puntos. En la vuelta 6 estaremos repitiendo 6 veces 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y asimismo haciendo 4 puntos bajos y un aumento continuaremos repitiendo hasta el finalizar esta vuelta que la terminaremos con un total de 36 puntos. Desde la vuelta 7 y hasta la vuelta 10 estaremos repitiendo 36 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4
Y así continuarán repitiendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen hasta la 10. En la vuelta 11 estaremos repitiendo 6 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 30 puntos. 1, 2, 3, 4 y como en la mayoría de nuestros amigurumis utilizaremos disminución invisible. Estaremos haciendo la disminución. Y así continuarán repitiendo 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. En las vueltas 12 y 13 estaremos haciendo 30 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda esta vuelta y la vuelta que sigue. En la vuelta 14 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 36 puntos. Pero esta vuelta la estaremos trabajando siempre tomando la hebrita delantera, o sea, esta hebrita de acá. Comencemos primeramente con los 4 puntos bajos. Vean, la hebrita delantera. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Por dentro les va a quedar esta hebrita, estas hebritas. Entonces así continuarán repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 15 haremos lo siguiente. Primeramente 2 puntos bajos. 1 y 2 y seguido un aumento. Y ahora estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así repetiremos 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y nos han quedado 3 puntos para terminar esta vuelta. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta 16 estaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 48 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 17 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y seguido un aumento. Ahora estaremos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y así repetiremos 7 puntos bajos y un aumento
4 veces más. Y nos han quedado 4 puntos para terminar esta vuelta. Hagamos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta 18 estaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y seguido un aumento. Y así continuarán repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 19 haremos 60 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. La vuelta 20 la iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y seguido estaremos repitiendo 9 puntos bajos y un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y asimismo 9 puntos bajos y un aumento lo repetiremos 4 veces más. Para terminar esta vuelta nos han quedado 5 puntos y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hemos finalizado esta vuelta con un total de 66 puntos. En la vuelta 21 estaremos haciendo precisamente 66 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos sin aumento ni disminución durante toda la vuelta. En la vuelta 22 estaremos repitiendo 10 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 72 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguido un aumento. Y así continuarán repitiendo 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Desde la vuelta 23 y hasta la vuelta 28 estaremos trabajando 72 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 28. Durante las vueltas 29, 30 y 31 haremos lo siguiente. Primeramente 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Una vez terminados los 36 puntos bajos, entonces comenzaremos a hacer 36 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos trabajando medios puntos altos hasta terminar la vuelta, y de igual forma que esta vuelta estaremos haciendo la vuelta 30 y 31. Y una vez terminemos la vuelta 31, entonces vamos a hacer un punto deslizado para cerrar. Y cortaremos hebra dejándola bien larga, pues la estaremos utilizando para unir este cabello al cuerpo luego. Extraen la hebra. Y así quedará listo para luego unir al cuerpo. Ahora estaremos haciendo los mechones. Continuaremos tejiendo con el mismo hilo de color amarillo, pero antes prepararemos un nudo corredizo. Listo el nudo corredizo, vamos a dejarlo por acá, pues ahora les mostraré dónde comenzaremos, y es justo en el punto 11, contando desde el primer punto bajo, que es este de acá. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el 11, en el que sigue, ahí comenzaremos a trabajar los mechones y estaremos trabajando en las hebritas traseras. Vean, en esta hebrita trasera. Entonces, tomaremos el nudo corredizo que armamos y lo vamos a extraer acá. Entonces cada mechón lo haremos de la siguiente manera. Vamos a subir con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y estaremos haciendo en este mechón 10 medios puntos altos y los vamos a comenzar en la tercera cadena, pero esta vez la estaremos tomando por detrás, o sea, en estas hebritas de atrás que se forman, vean, esas hebritas, ahí estaremos trabajando cada medio punto alto. Entonces tomamos la lazada y vamos a contar el tercero. Aquí tenemos 1, 2 y en el tercero, ahí vamos a comenzar. Un medio punto alto, siempre tomando la hebrita de atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para terminar este mechón vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente hebrita. Y así tendremos listo el primer mechón. Y así haremos el resto de los mechones. Subimos con 12 cadenas y comenzamos a tejer por las hebritas de atrás 10 medios puntos altos, comenzando en la tercera hebrita de atrás. Entonces ya yo al regreso habré terminado los 16 mechones, pues estaremos haciendo 16 en total. Una vez terminados los 16 mechones, entonces cortamos hebra, no la necesitamos larga, solo déjenla cómoda para asegurarla y esconderla al igual que esta. Necesitamos esconderlas. Entonces contemos los mechones juntos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora sí coloquemos, antes de darle forma a este cabello de acá, vamos a colocar todo esto en la cabecita. Y antes vamos a rellenar esta bolita de acá, solamente esta bolita. Pónganle relleno suficiente, que quede bien armadita. Y bueno, después que hayan colocado todo el relleno que deseen, entonces sí vamos a ubicar todo este cabello a la cabeza. Ya he colocado el cabello solo puesto con alfileres para asegurar exactamente dónde lo quiero. Y vean aquí a la distancia de las cejas donde lo he colocado. Pero también puede ser a su gusto, siempre recuerde eso, ¿ves? Aquí donde queda la curvita donde hemos cambiado de punto bajo a medio punto alto, esto debe quedar atrás de la orejita. Igual del lado de acá, ¿vean? Detrás de la orejita. Y ahora simplemente lo que estaremos haciendo es cosiendo, agarrando una hebrita de la cabeza y luego una hebrita del cabello. De esta manera estaremos uniendo el cabello a la cabecita. También usted puede colocar pegamento acá si lo desea. Es a su gusto el modo que más cómodo le resulte a usted. Entonces yo lo estaré cosiendo completamente a todo alrededor, así dando puntaditas, una en la cabeza, agarrando una hebrita de la cabeza, voy a retirar este alfiler y luego una hebrita del cabello, así a todo alrededor del cabello, siempre tomando cada hebrita del cabello sin dejar ni una sola por agarrar. Y otra cosa es que retiren bien cada alfiler que utilicen. Si los utilizan, pues ya saben que son bien peligrosos si se nos quedara alguno. Entonces continúen cosiendo y ya al regreso vamos a acomodar estos mechones. Ya he cosido todo el cabello a su alrededor y de este lado ya he ubicado cómo vamos a colocar estos mechones. Y vean cómo los he ubicado. Ahora estaré poniendo estos del lado de acá y vamos a hacerlo juntos para que usted se lleve una idea, aunque vuelvo y les repito, siempre lo puede hacer a su gusto. Entonces tratemos siempre de hacer ambos lados lo más parecido posible. El primer mechón, vamos a darle esta formita. Y luego vamos a ir montando ligeramente uno encima de cada uno. Otro detalle es que primero pondré 8 de un lado, como he hecho acá, y luego entonces pondremos 8 del otro lado, aunque no es que vaya a haber una raya en el medio. Vamos a colocar este. Ligeramente encima del primero, solo ligeramente, ¿vean? Ligeramente. Y aquí detrás. Y así vamos a ir poniendo cada uno de los mechones. Recuerden que esto no tiene que ser algo tan parejo, que quede lo más parejito posible, pero nada exacto, vean. Aquí detrás pues que les quede lo más alineadito posible, ya que
aquí donde terminamos cada mechoncito, encima de cada puntica, ya lo verán, ahí vamos a colocar el cintillo de esta princesa. Entonces esta es la idea, obsérvelo bien para que pueda hacerlo lo más similar posible, vuelvo y le repito, y así se verá por el frente. Entonces ahora vamos a coserlo. Voy a tomar el mismo hilo que he utilizado para el cabello, pero voy a extraer unas 2 hebritas y estas 2 hebritas las estaré utilizando para coser. No es necesario la hebra tan gorda o cualquier otro hilo que ustedes tengan, pero preferiblemente de color amarillo. Y lo que estaremos haciendo es dando puntaditas, introduzcanlo por un huequito. Y estaremos dando puntaditas donde usted lo crea necesario. En mi caso, yo daré puntaditas solo donde tengo los alfileres, o sea, en la puntica de cada cabello. No coseré nada más, pero es a su gusto y también puede pegarlo. Si le es más cómodo, puede pegar cada puntica, va a ser mucho más rápido. Entonces ya al regreso, entonces continuaremos y comenzaremos a realizar el cintillo. Y así me ha quedado ya una vez cosido el cabello, dando puntaditas donde tenía cada alfiler. Vean cómo ha quedado. Y ahora sí, hagamos el cintillo. Para el cintillo estaremos utilizando hilo de color azul cielo, el mismo que utilizamos para la ropita interior y para los zapaticos. Iniciaremos con una cadena de 41 puntos. Ya listos los 41 puntos, entonces comenzaremos a tejer en la segunda cadena contando a partir de donde terminamos, o sea, en esta de acá no, en la siguiente. Y comenzaremos haciendo 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguido haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora estaremos haciendo 20 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Seguido 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean lo que haremos, así nos va quedando. Una cadena. Y en la misma base de este último punto deslizado que hicimos, ahí estaremos haciendo 6 medios puntos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo los 6 medios puntos altos, vamos a hacer una cadena
Y ahora estaremos repitiendo exactamente lo mismo que hicimos desde el inicio, pero lo estaremos haciendo de este otro lado de la cadena. Entonces, comenzamos con los 5 puntos deslizados y el primero será en el mismo huequito donde hicimos los medios puntos altos. Y continuamos haciendo los 5 puntos deslizados. Asegúrense de tomar bien el siguiente punto que les toca, si no, no les va a dar la cuenta. Entonces ya llevamos 2, 3, 4 y 5. Le siguen los 5 puntos bajos. Vean que voy a estar trabajando en la misma base donde hicimos los puntos anteriores. O sea, no tomando una hebrita, no. Estaremos trabajando en el mismo huequito donde trabajamos el punto bajo del otro lado. Entonces 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Le siguen 20 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadena y ahí en la misma base de este último punto deslizado que hicimos haremos los 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y vamos a cerrar haciendo un punto deslizado en la misma base de estos medios puntos altos que hicimos. Y aquí vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, pues la estaremos utilizando para fijar este cintillo al cabello. Extraigan la hebra y así nos ha quedado el cintillo. Esto a la hora de ponerlo en la cabecita ya verán que coge bien su formita. Entonces vamos a ubicarlos juntos. Aquí tengo la cabecita. Y lo que haremos será ponerlo justo aquí donde terminaron cada puntica del cabello. No encima, no es necesario. Justo donde acabó, pues ahí estaremos dando puntadas. Y lleven cada puntica lo más parejita posible. Vean, aquí termina justo donde termina este cabello. Entonces veamos de este lado, aquí también. O sea, si les queda detrás de la orejita, pues que ambos le queden detrás de la orejita. Y estírenlo tanto como puedan. Yo lo voy a fijar con alfileres para que no se me mueva de lugar. Vean, esta es la idea. Como les decía, estas vuelticas que se le ven acá ya no se le verán en la medida que vayamos cosiendo. Es el cambio de
punto deslizado a punto bajo y de punto bajo a medio punto alto. Es normal que haya una ligera diferencia ahí. Entonces lo pegan así a donde terminaron las punticas de su cabello. Si desean montarlo una gotica encima, está bien también. Entonces yo voy a continuar fijándolo un poco más para que no se me vaya a mover mientras lo coso. Y con aguja lanera, entonces vamos a estar cosiendo. Si desean un hilo más finito también puede ser, pero yo lo continuaré tejiendo acá con el mismo que lo acabé. Voy a introducir en el centro de la bolita y luego voy ya a comenzar a tomar una hebra del cabello y luego una hebra del cintillo. Vean, así haré todo alrededor del cintillo. Vean, así continuaré cosiendo por este lado de acá, le doy la vuelta a la bolita, luego por este otro lado le doy la vuelta a la bolita hasta llegar hasta donde inicié. Entonces ya regreso, tendremos todo listo. Y así hemos acabado todo el cabello con el cintillo de nuestra princesa. Vean cómo ha quedado. En el próximo tutorial estaremos haciendo lo que falta de nuestra princesa, que será su vestido y algún que otro detalle para que reconozcamos muy bien a esta princesa Cinderella. Espero haya disfrutado de este tutorial y si ha sido así le invito a que se sume a esta maravillosa comunidad para seguir viendo tutoriales nuestros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!